Buenos días, hermanos y amigos oyentes, bienvenidos a su Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy es día 22 de noviembre del 2020. Vamos a iniciar el culto dominical de las 11 a.m. y tendremos por tema discernir el juicio de los gentiles sobrevivientes, parte 21. Mi nombre es Víctor Zelaya. Les doy la más cordial bienvenida, hermanos de la congregación y audiencia en general. Vamos a leer un fragmento de Salmos 46, versículos 2 y 3, para que veamos que en estos momentos de dificultad el Señor siempre está con nosotros. Y nos dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea movida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Hermanos, en estos momentos de dificultad debemos de poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, pues Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en momentos de angustia, y por eso no tenemos que tener miedo. Hermanos, vamos a poner en las manos del Señor este culto para que nos guíe en todo el desarrollo del mismo. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor Jesús, porque nos permites nuevamente abrir nuestros ojos y disfrutar un nuevo día. Te pedimos y clamamos, Padre Gloria, que abras nuestros oídos, Padre del alma y de nuestro corazón, para que podamos discernir tu palabra, Padre, y que la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Te ponemos en tus manos a nuestro pastor, Padre, que es quien hoy nos va a dirigir, Padre, en el mensaje, y a todos los hermanos que vamos a participar en el desarrollo del programa del culto de este domingo. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre eterno, pues tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a alabar al Señor con la ayuda de nuestro coro, usando el himnario Celebremos su Gloria. Dios les bendiga. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Nos ha dado preciosas promesas. 2 de Pedro 1:4.
Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22.
Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Hermanos y amigos oyentes, vamos a iniciar el segmento de información. Nuevamente iniciamos con el proyecto Tamal, con el fin de recaudar fondos en pro construcción de nuestro templo. En esta ocasión podrán ser entregados a domicilio los días jueves con un costo adicional por envío. Los pedidos los pueden hacer al número de celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Repito, pueden hacer los pedidos al celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, pueden hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, cuenta 0270 1010 000 461. Ban Rural, cuenta 0270 1010 000 461. También tenemos cuenta en BAC 74 39 73 411. Repito, en BAC tenemos la cuenta 74 39 73 411. Y también tenemos en Banco Atlántida cuenta 014 72025 7410. Repito, en Banco Atlántida la cuenta es 014 72025 7410. Y confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al celular 9594 4357 con el hermano Guillermo Zamora. Repito, pueden reconfirmar sus donaciones al celular 9594 4357 con el hermano Guillermo Zamora.
Los invitamos a los devocionales mensuales de oración y ayuno, el viernes 27 de noviembre en horarios de 7 a.m., 9:30 am, 12 meridiano, 3 p.m. y el cierre del culto de oración a las 6:30 p.m. Los invitamos a nuestros cultos especiales del mes de diciembre, empezando el domingo 20 de diciembre en la jornada de las 9 a.m. con el tema El Advenimiento de Cristo y en la jornada de las 11 a.m. el tema El Nacimiento de Cristo, primera parte. Los invitamos al devocional especial en el terreno el jueves 24 de diciembre a las 9 a.m. También el 24 de diciembre a las 7 p.m. tendremos el culto especial virtual con el tema El Nacimiento de Cristo, segunda parte. El 27 de diciembre, en la jornada de las 11 a.m., el pastor Saúl Gómez con el tema Concluyendo un año con gratitud. Y el 31 de diciembre a las 7 p.m. con el pastor José Agüero nos traerá el tema Abordando los retos de un nuevo año. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo a la cuenta 11 401 01 5776-6 del Banco de Occidente. Repito, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo en la cuenta 11 401 01 5776-6 de Banco de Occidente. Ahora, hermanos y amigos oyentes, los invitamos a ver un video promocional sobre la venta que tenemos de garaje. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Por este medio, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le extiende una cordial invitación para colaborar en nuestra venta de garaje y carpa de salud 2020, con el propósito de recaudar fondos para continuar la construcción de nuestro templo. Se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestro terreno ubicado en el kilómetro 5 carretera Valle de Ángeles. Querido hermano, si tiene algún objeto nuevo que nunca usará o usado que ya no utiliza, que esté en buen estado, le pedimos que nos apoye donándolo a esta actividad. ¿Qué puede donar? Ropa y zapatos de mujer, de hombre y de niño, de todas las tallas, limpios y en buen estado. Carteras y accesorios de mujer, juguetes, muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, herramientas y ferretería, alimentos no perecederos, equipaje, maletines, mochilas, libros, materiales y útiles escolares, música e instrumentos musicales, dispositivos electrónicos, llantas y accesorios automotrices. Para entregar sus donativos, comuníquese con el hermano Hugo Rivera. Puede hacerlo vía llamada telefónica o por WhatsApp. A los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Le repito los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Él le dará toda la información que usted necesite. También informamos que tendremos servicios médicos totalmente gratis en nuestra carpa de la salud. Tenemos requisitos fundamentales para este evento. Número 1, portar su mascarilla y su desinfectante. Número 2, mantener el distanciamiento social. Y número 3, respetar las instrucciones que se le den
al momento del evento. Esperamos su colaboración, recordándole que la palabra de Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso está en 2 Corintios 9:7. Que Dios les bendiga. Hermanos, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos, como nos lo dice su palabra, con gozo y con alegría, con un corazón alegre. Por ello, pues vamos a pedir que en una actitud reverente inclinemos nuestros rostros y le oremos a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos permites presentar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Padre eterno. Te pedimos y te clamamos que nos sigas proveyendo como lo has hecho hasta hoy a los hermanos y amigos que nos escuchan, que no tienen una fuente de ingreso. Provéeles a ellos también, Padre, para que puedan, Padre Celestial, hacer una ofrenda de amor, Padre, y que puedan estar, Padre eterno, llevando el sustento a sus familias. Te damos la honra y la gloria a ti por todo lo que tú nos provees, Padre, y por todo lo que tú nos das. Por ello pedimos, Padre Celestial, que podamos, Padre eterno, poder, Padre Celestial, devolver un poco de lo que tú nos das, Padre Gloria. Te lo pedimos y te lo clamamos en tu santo y poderoso nombre, mi buen amado Jesús, pues tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a escuchar a nuestro pastor Julio Durón con el tema El juicio de los gentiles sobrevivientes, parte 21. Qué bueno, amados hermanos, volvernos a encontrar un domingo más en este segundo horario de nuestros cultos dominicales de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Recibo un abrazo ahí donde usted esté, dentro o fuera del país, sea de nuestra iglesia o de otra congregación amiga que nos acompaña. La gracia y el favor de Dios esté con su vida y con su familia. Y le felicito por seguir fielmente estos cultos virtuales. Pienso yo que esa es una manifestación de un corazón disciplinado, de un corazón que anhela a Dios, de buscar la manera de tener comunión con los hermanos y con la iglesia, mientras no estemos reuniéndonos presencialmente, y de esa manera buscar esta fuente de nutrición para su vida espiritual. Así pues que les animo en el nombre del Señor, a aquellos hermanos que han padecido de este virus, que Dios les recupere prontamente y no quede con consecuencias en sus cuerpos. Igual los que están pasando episodio de COVID también tengan la fortaleza de Dios ahí donde están, y hasta que esas pruebas den negativas por completo, y aquellos que han perdido seres queridos reciban el consuelo de Dios también en sus corazones en estos momentos de dificultad. Vamos a dedicar este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, gracias. Estamos llegando ya casi al fin del año, Padre, y hasta aquí nos has acompañado. Han sido ya muchos meses en medio de esta pandemia, sin embargo nuestra fe no ha decaído, se ha robustecido, Padre, porque somos tuyos, y tu Santo Espíritu trabaja a nuestro favor, y tú también intercedes por nosotros. Y te damos gracias infinitas por llegar este domingo, y suplicamos la guianza de tu Santo Espíritu en estas meditaciones que estamos haciendo, Padre. Agradecidos contigo por darnos la vida este día y la oportunidad de poder abrevar de tu santa palabra para nutrir nuestros corazones. En el bendito nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, tome su Biblia. Vamos a la porción de Mateo 25, versos 31 al 40. Vamos a leer solamente hasta ahí, para recordar cuál es nuestro tema, el juicio de los gentiles sobrevivientes. Alguien me decía, pastor, ¿y por qué razón le cambiaron el nombre al título de Reina Valera del 60? Porque ahí dice el juicio de las naciones. Muy bien, vale, es una pregunta válida. Le llamamos el juicio de los gentiles sobrevivientes, hermanos, porque este no es un juicio a naciones. Ahí no está diciendo vengan primero los de Honduras, luego los de Estados Unidos, los de Rusia, los de China. No, ese juicio no va a ser así. No va a ser por identidad nacional, sino que va a ser, es un juicio individual.
sobre cada gentil que ha sobrevivido a los juicios de la gran tribulación. Por eso pienso yo que es más exacto llamar a este juicio no el juicio de las naciones, sino el juicio de los gentiles sobrevivientes. Nos dice el verso 31 al 40, Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad para vosotros, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Muy bien. ¿Por qué leemos hasta el 40 y no hasta el 46? Porque estamos llegando al punto del discurso donde ya está la separación de los gentiles ante el trono del juicio del Señor en la tierra, y ha llegado el momento de darle una respuesta a uno de los dos grupos, que son las ovejas. Hemos leído hasta ahí porque ese es el juicio de las ovejas, por así decirlo, y la respuesta y la recompensa del Señor a ellas. Hemos visto hasta aquí, hermanos, que esta lectura nos ha provisto obviamente, ¿hacia quién va dirigido el juicio? Obviamente a gentiles vivos. Nos ha dicho el momento en el cual ocurre este juicio, que es inmediatamente a la segunda venida del Señor para juzgar. El lugar del juicio, que va a ser el Valle de Josafat. Y también lo que hemos venido meditando los últimos 2 domingos, que el juez es el Señor Jesucristo, una tremenda revelación y maravillosa declaración que el Señor hace en este pasaje y que no debe de perderse la fuerza, el énfasis con que el Señor la hace. Y como decíamos el domingo anterior, resulta sorprendente comprender que aquel que vino como varón de dolores, un día, hermanos, va a regresar en gloria deslumbrante. Y el cielo mismo va a ser vaciado de todos los ángeles que se van a congregar alrededor del gran juez que vendrá del cielo cabalgando sobre un caballo blanco en señal de victoria. Y como el león de la tribu de Judá se va a sentar en ese trono de gloria como muestra de soberanía, de su autoridad, de su majestad y de su juicio. Y ahí en ese momento, con todos los gentiles vivientes congregados ante sus pies, con su penetrante mirada va a separar las grandes multitudes discerniendo el carácter espiritual de cada individuo con la facilidad y la seguridad con que el ojo del pastor de ovejas separa los cabritos de las ovejas. Y no se va a escuchar ni una tan sola palabra, como lo mencionamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no va a juzgar según la vista de sus ojos, ni va a arguir por lo que oigan sus oídos. Y vimos que ese proceso de separación está ilustrado en la parábola del trigo y de la cizaña, que vimos el domingo anterior, la sección que nos interesaba, y cómo los ángeles van a ser los segadores en ese momento, el fin del siglo, cuando ocurra este juicio. Y sería un error tremendo tratar de hacer la separación del trigo y de la cizaña, las ovejas y de los cabritos en este tiempo, porque nos podríamos llevar a una grande decepción, como ilustramos en 1 Corintios 5:10, donde el Señor manda a los corintios, el apóstol Pablo manda a los corintios a no salir del mundo, porque están en el mundo y es necesario que la iglesia dé testimonio de ellos. En ese texto de 1 Corintios 5:10, donde más bien el apóstol les estaba diciendo que deberían de apartarse de la inmoralidad en la iglesia, que podría causar un daño mayor, pero no salir del mundo. Es decir, no es el momento de separar trigo y cizaña. Y también lo logramos ver también en Mateo 13:29,
en ese contexto de la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, que el mismo dueño del cultivo le dice a los siervos ante su petición y su asombro y su urgencia de tratar de separar el trigo de la cizaña para que al final la cosecha no se alterara, que él les dice que no es el momento, que al final el Señor va a enviar a sus ángeles y van a hacer ese proceso de separación. Y después, hermanos, en este relato que hemos leído de Mateo 25, versos 31 al 46, después de que el Señor predice este juicio de los gentiles, una vez que el Señor finaliza este discurso, cuando se efectúe ese juicio de los gentiles, cuando Él regrese, el Señor fue literalmente apresado ahí en el huerto de Getsemaní y sometido al juicio más injusto que los hombres hayan podido realizar. Y el Señor Jesús, sin embargo, va a realizar un juicio justo sobre los gentiles cuando Él regrese por segunda vez a juzgar, para determinar quiénes de ellos van a heredar el reino y quiénes van a ser condenados por toda la eternidad. Y este pasaje que hemos leído nos enseña que habrán gentiles que van a confiar en el Mesías y por lo tanto van a entrar en su reino de gloria. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, porque hay ovejas dentro de los gentiles, ahí lo dice. La primera respuesta de asombro de ellos es a la calificación que el Señor da a sus obras con respecto a sus hermanos más pequeños, a haberlos tratado con misericordia cuando estaban enfermos, cuando estaban en la cárcel, cuando ellos prediquen con grandes dificultades durante la gran tribulación. Entonces eso significa que si hay ovejas entre los gentiles que se van a juzgar, que van a ser sometidos a juicio, es porque va a haber salvación abundante durante la gran tribulación. Y eso lo dice el verso 34 de Mateo 35. Si gusta, leámoslo juntos. Entonces el rey dirá, una vez que haya separado los dos grupos, el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El juez se dirige en este caso, que es Cristo mismo, hermanos, a las ovejas y les pronuncia un veredicto. Él les dice: venid, benditos de mi Padre. Ese verbo venid aquí literalmente significa venid aquí, colocaos aquí, justo aquí. Y el rey se dirige a esos, a los de su derecha, es decir, a quienes ocupan ese lugar de bendición. Hablemos de esa diestra, hablemos de ese lugar de bendición, ilustremos un poco esto. Vamos a ver Hebreos 10:12, abra su Biblia ahí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, subraya en su Biblia, se ha sentado a la diestra de Dios, el mismo lugar de bendición que van a ocupar las ovejas en ese juicio de los gentiles sobrevivientes. Aquí hay un contraste en este verso entre lo viejo y lo nuevo. Antes de que Cristo ascendiera y se colocara triunfal a la diestra de Dios, habían miles de sacerdotes, hermanos, pero aquí se compara con un solo sacerdote, que es Cristo. Y los sacerdotes antiguos todo el tiempo estaban de pie mientras el Señor se sienta a la diestra de Dios, porque ha hecho una obra completa y satisfactoria a los ojos de Dios. Fíjese que antes, en el sistema antiguo testamentario, el sacerdocio, los que servían en el sacerdocio se jubilaban a los 50 años, porque era un trabajo arduo, extenso, desde que comenzaba el día hasta que finalizaba su jornada en los servicios, de los diferentes servicios del templo. No se sentaban, no habían sillas, todo se hacía de pie. Terminaban agotados, cansados, jubilados a los 50 años, que es una edad buena todavía. Sin embargo, Cristo... hay un contraste aquí, no solamente en el sentido de que antes eran miles de sacerdotes, solo hay uno, que es Cristo. Los sacerdotes se mantenían de pie, pero Cristo permanece sentado, triunfal, porque ese es el lugar de la bendición a la diestra del Padre. Y así como también habían ofrendas reiteradas, a diferencia de que Cristo hizo un solo sacrificio para siempre, y los sacrificios antiguos eran ineficaces porque solo cubrían el pecado, frente al sacrificio eficaz de Cristo, que sí completó por completo y que quita por completo el pecado.
Ve usted el significado de la diestra, a donde son llamadas las ovejas al pronunciar el Señor el veredicto favorable para con ellas, para que ocupen ese lugar de bendición. Así como Él ocupó la diestra del Padre una vez que asciende triunfante después de haber resucitado. Vamos a ver otro pasaje también en Mateo 13, 29. Mateo 13, 29. Vamos a ver ahí. Mire lo que nos dice Mateo 13, 29. Vamos a ver si estamos bien con la cita. Sí, Mateo 11, 26, 64. Perdón, hermanos. Mateo 26, 64. Esa es la cita. Jesús le dijo, este es el momento cuando Cristo está en la casa de Caifás y se le está juzgando sumariamente esa noche tremenda, donde prácticamente lo empujan a la cruz. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, subraya en su Biblia, sentado, ¿a dónde? A la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí Cristo toma esta imagen del Salmo 110.1. Vamos al Salmo 110.1, hermanos. Salmo 110.1, mire lo que nos dice ahí. Salmo 110.1. Siéntate a mi, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una referencia, hermanos. Cuando dice aquí este Salmo, Jehová dijo a mi Señor, este término, mi Señor, es una referencia al divino y humano Rey de Israel, al Señor Jesucristo. Este es un salmo mesiánico. ¿Y por qué? Porque la humanidad de Cristo descendía de David, lo que es demandado por la promesa que Dios le hizo a David a ese respecto en Samuel 7:12. Vamos ahí al libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 7, verso 12. Mire la promesa que Dios le hizo a David a este respecto. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Hablando del Mesías de Dios. Por eso, esta referencia a mi Señor, de este verso 1 del Salmo 110, es al divino y humano Rey de Israel, a Cristo Jesús, por esa promesa de 2 Samuel 7:12 que el Señor le hizo a David. Y usando este pasaje, Cristo declara su deidad. Eso es lo que hemos visto ahí en Mateo también 22:44, donde él hace una referencia a esto. Mateo 22:44. Mire lo que nos dice ahí. Mateo 22, verso 44. Él hace una referencia a su deidad, también vuelve a hacer una referencia a su deidad en este pasaje de Mateo capítulo 22, verso 44. Mire lo que nos dice ahí. Mateo 22, 44. Este pasaje, este capítulo de Mateo es bastante largo. Y ahí hace referencia el Señor a su deidad usando el Salmo 110.1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está la referencia clara. Y argumentando que solo Dios, queridos hermanos, podría haber sido Señor para el rey David. Eso es así, por eso el Señor hace esa referencia al Salmo 110.1 en Mateo 22:44. Y cuando dice aquí, en el verso 1, el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dios Padre, hermanos, invita a Dios Hijo en su ascensión a que se siente en el puesto de honor en el salón celestial del trono. Este es algo maravilloso. Y hay una referencia a esto en Hebreos 10, versos 10 al 12. Vamos a Hebreos 10, versos 10 al 12. Hebreos 10, versos 10 al 12. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versos 10 al 12. Mire lo que dice ahí. Esta es voluntad
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, subraya en su Biblia, se ha sentado a la diestra de Dios. Dios Padre invitó a Cristo, a Dios Hijo, en su ascensión, a que ocupe el lugar de honor en el salón celestial, a su diestra, en su trono. Y luego nos dice también este pasaje, hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. El estrado de los pies, hermanos, en la cultura antigua del cercano oriente, se hablaba de una victoria absoluta y comunicaba la idea de que un enemigo ahora estaba literalmente bajo los pies de esa persona que lo había vencido. Podemos ver un pasaje en el Salmo, capítulo 8, versos 6 y 7. Salmo 8, versos 6 y 7, vamos allá atrás. Nos dice de la siguiente manera: lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo. Ve usted que la importancia y el significado que tiene el veredicto de Dios sobre las ovejas en el juicio de los gentiles sobrevivientes, esos que fueron salvos durante la gran tribulación y que están siendo habilitados para poder habitar el reino que sigue a continuación. Están ocupando el lugar de bendición, el mismo lugar que el Señor ocupa a la diestra del Padre. Maravilloso pasaje este de Mateo 26, 64. También aquí no solamente es ocupar el lugar de bendición, literalmente ocupar ese lugar de bendición que es la diestra. Esa frase, benditos de mi Padre, de Mateo 25, 34, es enfática, hermanos. Y la presencia, ahí hay un artículo determinado que identifica directamente, o sea que no hay lugar a dudas de que se está refiriendo a las ovejas, esas son las personas aludidas, los benditos de mi Padre. Son esos que son los que el Señor llama benditos de mi Padre. Mire lo que nos dice a ese respecto el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28. Vamos a Mateo 11, 28. Ahí un poquito atrás, Mateo 11, 28. Vamos a ver qué nos dice a este respecto. Mire qué lindo este pasaje, me encanta. El título que tiene en la Reina Valera, esta porción es venid a mí, descansad, lo que dice Lucas 10, 21 al 22. Pero mire lo que dice aquí, Mateo 11, 28. ¿Por qué el Señor llama a estos benditos de mi Padre? Mire, ¿por qué? Porque ascribe una bendición. Aquí hay una bienaventuranza para las ovejas, hermano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No le parece, hermano, que este pasaje, este verso 28 de Mateo 11, es una referencia a la primera bienaventuranza del Sermón del Monte, allá en Mateo 5.3? Leámoslo. Vamos a Mateo 5.3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la misma referencia que se está haciendo aquí en Mateo 11, 28. Hay una alusión a esta bienaventuranza, hay una bendición prometida aquí. Nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Son las ovejas los que tienen esa calidad de oveja. Esta es una invitación abierta, hermanos, a todos aquellos que escuchan el Evangelio de Cristo y lo reciben con amor, con anhelo, con deseo. Pero mire que esta invitación, a pesar de ser una invitación abierta a venir al Señor para que el Señor los haga descansar a los que están trabajados, está hecha de una manera tal que solo la puedan responder aquellos que están cargados por su propia bancarrota espiritual. Aquí se está hablando, hermanos, de una pobreza material en sí o física. Está hablando de la pobreza espiritual, de una persona que se ha dado cuenta que sin la intervención de Dios está perdido, está en bancarrota espiritual, está destrozado espiritualmente, sin esperanza en este mundo.
Por eso esta invitación, a pesar de ser una invitación abierta y general, está hecha de una manera tal que solo la respondan aquellos que están cargados por su propia bancarrota espiritual y el peso de tratar de salvarse a sí mismo mediante la práctica de la ley o de sus propias obras. Sabe, hermano, la obstinación de la rebelión pecadora de los corazones de los hombres es tal, hermano, está tan agravada que si Dios no produce un despertar espiritual dado por Él sobrenaturalmente, todos los pecadores entonces rechazarían conocer el camino de la pobreza espiritual. Esa es la razón, hermanos, por la cual el Señor lo dice en el verso 27 de este Mateo 11. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este verso nos muestra que nuestra salvación, hermanos, la calidad de oveja salvada por el Señor, es producto de la obra soberana de Dios. La verdad, hermanos, que Dios elige, como lo dice en el verso 27, al final, voy a leer la frase final del verso 27 de nuevo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar es compatible con la oferta de la salvación de Dios. Mire qué hermosa esta invitación, allá haciendo eco del texto de Mateo 25:34, que es el que estamos analizando en el contexto de este juicio de los gentiles sobrevivientes. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esos son los bienaventurados de la bienaventuranza de Mateo 5:3. Esos son los benditos de mi Padre. Mire qué texto realmente más hermoso. Y también, hermanos, podemos ver algo sobre esto en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 35 y 37. Vamos a San Juan 6, verso 35 y verso 37. A ver si usted recuerda este pasaje, en dónde está ubicado. Mire ahí. Nos dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Dónde se ve este episodio? Cuando el Señor... Cuando los judíos le demandan una señal, le dicen a Cristo, muéstranos una señal de que realmente tú eres lo que dices ser. Y ahí está, vamos a leer desde el verso 29 de San Juan 6. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces ellos, los judíos, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Mira la respuesta de ellos en ese verso 34. Es una respuesta torpe de parte de ellos. Y eso impulsa a Cristo a aclararles y a decirles de una manera explícita que Él no se está refiriendo al pan, ni el pan que dio Moisés en el desierto, ni el pan al cual ellos se referían, el pan físico, que les podía quitar el hambre física, que se estaba refiriendo a sí mismo. Esa respuesta torpe a su razonamiento en el verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan, obliga al Señor a dirigirse hacia sí mismo y hacerle ver que Él es el pan de Dios que está descendiendo del cielo y ese es el pan que Él les está ofreciendo. Y este verso, el verso 37, mire lo que nos dice, todo aquel que el Padre me da. Este versículo, hermanos, resalta la voluntad soberana de Dios de escoger a quienes vienen a Él para recibir salvación. Mire lo que nos dice San Juan 17:6. Vamos a ver el verso 44. Mire, póngale cuidado a esto. Todo el que el Padre me da, viene a mí. Este verso, ¿qué quiere decir esto?
que hay una voluntad soberana de Dios de escoger a quienes vienen a Él para recibir salvación. El verso 44 lo dice, este mismo capítulo. Mire qué tremendo esto. Ninguno, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Ahí está claramente explicada la voluntad soberana de Dios para elegir y salvar. Ahora mire usted también lo que dice el verso 65 de este mismo pasaje, donde el Señor reitera y afirma lo mismo. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dios elige soberanamente. Veamos otro pasaje aquí mismo en el capítulo 17, el verso 6. Y hay otros también en el Evangelio de Juan, pero solo vamos a ver estos, son suficientes. 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Claramente reiterado el concepto de que Dios escoge a quienes vienen a Él para recibir salvación, las ovejas del Señor, los benditos de mi Padre. Y el Padre de esa manera predestina a quienes han de ser salvos, hermanos. Eso es claro. Miren lo que nos dice Romanos 8, del 29 al 30. Romanos 8, versos 29 y 30. Vamos a Romanos 8, versos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo el proceso, desde la salvación hasta la glorificación, está asegurada en las manos de Dios para aquellos a los cuales Él llama para salvación, a sus ovejas. Hay otro pasaje también en Efesios 1, 3 y 6. Vamos a Efesios capítulo 1, versos 3 y 6. Efesios capítulo 1, versos 3 y 6. Mire lo que nos dice ahí del 3 al 6. Efesios capítulo 1, vamos a ver de los versos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Subrayelo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Claramente no se puede interpretar esos versos de otra manera. El Señor ejercita su voluntad soberana para escoger a quienes vienen a Él para recibir salvación eterna. Son los benditos de mi Padre, son las ovejas que están siendo bendecidas por el Señor ese juicio de los gentiles sobrevivientes. Y también 1 Pedro 1:2, otro pasaje que nos habla claramente de este aspecto. 1 de Pedro 1:2. Elegidos, ahí lo dice, elegidos, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tremendo pasaje este también. Mira, hermano, la soberanía absoluta de Dios es la base de la confianza de Jesús para el éxito de su misión en la tierra. Así lo está expresando ahí el Señor en este pasaje, San Juan capítulo 6. Mire lo que nos dice al respecto sobre esto, el verso 40. Mira la seguridad que el Señor expresa aquí en San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está, mire, claramente explicado este aspecto de la soberanía absoluta de Dios, que era la base de la confianza de Jesús para el éxito de su misión en la tierra. Lo leo de nuevo el verso 40.
Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque esa era la voluntad del Señor para con Él, para que todo aquel que viera al Hijo, que Él elige, que Él escoge para salvación. Mire lo que nos dice también al respecto Filipenses 1.6. Vamos allá a Filipenses 1.6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Este pasaje es sencillo, pero dice la misma verdad. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, estoy convencido, es decir, no me muevo de esta convicción, estoy persuadido que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¡Qué salvación más maravillosa! La de los benditos de mi Padre, las ovejas que menciona ya, que están siendo sometidas al juicio de Dios en Mateo 25:34. Maravilloso pasaje. La seguridad de la salvación, hermanos, siempre va a residir en la soberanía de Dios, porque Dios es la garantía de que todo lo que Él ha escogido va a venir a Él para salvación. Y cuando Cristo dice aquí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, está afirmando que cada persona es escogida por Dios y es traída a Él. Leo de nuevo el verso 44 de San Juan 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Lo cual debe considerarse, hermanos, como una dádiva de amor del Padre para con el Hijo. El Hijo recibe cada dádiva de amor que el Señor le da. ¿Y quién es esa dádiva de amor? Usted y yo, los benditos de mi Padre, las ovejas del Señor. Mire lo que dice el verso 37 a ese respecto. El que sigue, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Esto es algo maravilloso. Él afirma que cada persona es escogida por Dios y traída a Él, lo cual es una dádiva de amor del Padre hacia Él, hacia el Hijo. Y el Hijo recibe cada una de esas dádivas de amor. Como dice el verso 37, lo leo de nuevo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene, no le echo fuera. Él guarda esas dádivas de amor, esas ovejas. Mire lo que dice el verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él recibe esa dádiva de amor y también la guarda hasta resucitarla. Y la va a resucitar en la gloria eterna. El verso 39 y 40 lo dice. De nuevo lo leo el verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Maravilloso pasaje este también, que nos muestra cómo el Señor trata cada oveja que el Padre le envía como una dádiva de amor. Él las trata también con amor, guardándolas y preparándolas para resurrección, para vida eterna. Y ninguno, hermanos, ninguna de las ovejas del Señor que haya sido escogida por Él se va a perder, ni una sola. Y hay un himno hermoso, la cúspide del escrito de Romanos, capítulo 8, las cumbres de la gracia de Dios escritas de una manera magistral. Ninguna oveja que haya escogido el Señor se va a perder. Leamos ese pasaje hermoso de Romanos 8, versos 31 al 39. Y leámoslo con convicción. Romanos 8, versos 31 al 39. Comprendámoslo en este contexto, hermano, que usted y yo somos las dádivas de amor del Señor Padre, Dios Padre, para su Hijo Jesucristo. Mire lo que nos dice Romanos 8, versos 31 a 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
hablando de la salvación eterna y su seguridad y todos los bienes espirituales que nos esperan, hermanos, al resucitar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Hay alguno que pueda acusar a los escogidos de Dios? Y Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? ¿Habrá alguien con capacidad de mandarnos al infierno, hermanos? Y Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguna tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito salvador para las ovejas del Señor, hermanos, es la voluntad de Dios y el Hijo la va a cumplir hasta que se dé total y plena perfección. Mira el verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa voluntad del que lo envió es preservar a sus ovejas para salvación eterna. Mire lo que nos dice también el capítulo 4, verso 34 de este mismo Evangelio de Juan. 4:34. Nos dice así: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este es tremendo, hermanos, la expresión de cómo el Señor afirma su voluntad, que es cumplir la voluntad del Padre, que expresa ahí que de todo lo que viene a Él y que el Padre le da, no pierda nada, sino que lo resucite para vida eterna. Esas son las ovejas que están ahí en el grupo que el Señor está llamándolos. Venid aquí, benditos de mi Padre, en el juicio de los gentiles sobrevivientes. Es maravillosa este pasaje también. Y así por el estilo, podríamos seguir viendo otras referencias ahí. Y luego, ¿qué significa ese vocablo, benditos? Obviamente, cuando el Señor llama a las ovejas benditos, regresemos por favor a Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese vocablo benditos, hermanos, son los que han sido benditos. Ya es una acción pasada con efectos en el presente y en el futuro. Son aquellos que han recibido algún beneficio producto de la gracia. Esta frase, venid benditos de mi Padre, significa literalmente personas a quienes Dios ha bendecido o que están ya en un lugar bendito. Y mire, esa frase, venid benditos de mi Padre, esa declaración del rey contiene varios puntos que definitivamente aquí son bien importantes. Mire aquí. En primer lugar, ¿qué podemos decir de esta frase? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En primer lugar, aquí el Señor está afirmando que la bendición de las ovejas, esas ovejas que están entre todo ese gran grupo de gentiles que están siendo sometidos a juicio, la bendición de esas ovejas que el Señor está llamando a su diestra para recibir el reino heredado para ellos desde la fundación del mundo. Esa bendición entre los gentiles de estas ovejas proviene del Padre, que su entrada en el reino que sigue a continuación no va a ser producto de sus propias obras o de su libre albedrío, sino que es el resultado de la obra del Padre en la salvación de las ovejas. Las ovejas conocen el principio de la gracia gratuita, porque aunque probablemente no han reconocido cómo esa gracia se aplica a ellos de una manera específica, porque lo dicen los versos 37 al 39 de Mateo. Vamos a leerlo, la respuesta de las ovejas ahí, para ilustrar esto.
Mire lo que la respuesta de las ovejas, Mateo 25, 37 al 39. Nos dice de la siguiente manera, Mateo 25, versos 37 al 39. Sorprendidas las ovejas dicen, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Entiendes? Esas son preguntas sinceras de las ovejas. Es decir, probablemente ellos conocen el principio de la gracia gratuita, pero lo más probable, por esa respuesta que está registrada en Mateo 25, 37 al 39, todavía no han reconocido cómo es que esa gracia se aplica a ellos de una manera específica. Repito, en primer lugar, de esa declaración del Señor, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, nos afirma que la bendición de las ovejas entre los gentiles proviene de Dios, que su entrada al reino como resultado de este juicio no va a ser producto de sus buenas obras o de su libre albedrío, sino la obra del Padre en la salvación de las ovejas. En segundo lugar, la expresión que se manifiesta aquí, venid benditos de mi Padre, heredad, esa palabra significa literalmente herencia o recibir una herencia. Es la forma como está la forma verbal ahí, apunta al hecho, hermanos, de que la entrada al reino de esas ovejas no es algo que ellos están ganando, sino que están recibiendo por herencia de Dios, por adjudicación de Dios, por imputación de Dios. Otro tercer aspecto es que la bendición a la que las ovejas están entrando ha sido planeada para ellos, dice ahí, desde antes de la fundación del mundo. Que el propósito eterno del Padre para sus elegidos entre todas las naciones es esa, que puedan entrar aquello que Dios planeó para ellos desde antes de la fundación del mundo. Y esta es la raíz, hermano, de todas las bendiciones, como ocurre con todas las bendiciones de Dios. Siempre está implícita su soberanía. Es Dios quien elige, Dios quien determina en su conocimiento previo. Su elección soberana constituye siempre la fuente de toda obra divina, de su bendición en los hombres. Y esto es así, lo podemos ver ahí en Mateo 25, 37. Vamos a leer Mateo 25, 37 para ir cerrando esto. Mateo 25, 37. Vamos a leer juntos. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Pero vea usted lo que dice el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Este reino que está preparado para vosotros, subraya el hecho, hermanos, de que la salvación de las ovejas que están frente a él en ese momento es un don de Dios, que no es algo que ellos hayan merecido por las obras descritas en los versos 35 al 37, saciaron el hambre, saciaron la sed, recogieron al forastero, cubrieron la desnudez, visitaron al enfermo, visitaron al encarcelado. No es ese las razones por las cuales ellos están heredando ese reino, sino que es por el acto soberano de Dios, que su salvación es un don de Dios, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, como nos dice Efesios 1:4. Vamos a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Mire lo que dice ahí, fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fueron predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, también Romanos 8:29. Ese texto maravilloso que hemos leído un par de veces ya este domingo y lo podemos leer de nuevo, Romanos 8:39. Nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, verso 29.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, hermanos. Por lo tanto, hermanos, las buenas acciones que están descritas en los versos 35 y 36 de Mateo 25 que hemos leído, son el fruto, no la raíz de su salvación. Sus acciones no son el motivo de su entrada en el reino celestial de 1000 años que sigue a continuación, sino que son una simple manifestación de la gracia de Dios en la vida de cada uno de ellos. Estas son el criterio objetivo para establecer juicio, pues son evidencia innegable de que tienen la fe redentora. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí, hermanos, y si el Señor lo permite, el próximo domingo vamos a continuar con este tema. Amado Dios, te damos gracias por la bendición de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Yo ruego que esta palabra resida en sus corazones, anime sus corazones, proteja sus vidas, sus pensamientos, blinde sus corazones en su esperanza eterna y la acreciente en sus corazones. Ayuda a mis hermanos, Padre, en estos tiempos difíciles de pandemia, a poder sobrellevar cada dificultad que se presente, asido de la palabra de vida, como dice tu palabra, y de esta esperanza bendita que nos espera con tu retorno por tu iglesia, cuando vengas a trasladarla al cielo para galardonarla y estar siempre contigo en tu misma presencia. Te damos gracias infinitas, mi buen Señor, por la bendición de haber podido llegar a mis hermanos de esta manera virtual. Ruego tu favor sobre sus vidas, sobre sus trabajos, sobre sus saberes, sobre sus negocios, sobre todo aquellos que emprenden. Permite, Padre, que las vicisitudes de la vida no marchiten su fe, ni tampoco, Señor, los afanes de la vida los extravíen. Te damos gracias infinita, Padre, por la gran bendición de haber podido llegar hasta mis hermanos amados esta mañana. En el bendito nombre de Jesús, una vez más, suplico tu protección y tu cuidado sobre cada uno de ellos. Muy bien, amado hermano, recibe un abrazo ahí donde está, un saludo fraterno. Alegrémonos, hermanos, vamos avanzando. Cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, nos acerca más a nuestro Salvador. Y el próximo domingo, Dios mediante, nos encontramos aquí. Les dejo con mi amado hermano que va a ir dándole término a este culto con las preciosas textos de las Escrituras que nuestros niños aprenden en la Escuela Bíblica Infantil. Que el Señor me los bendiga a todos. Vamos a escuchar el versículo de memoria que hoy nos los trae Dani Raudales de la Escuela Bíblica Infantil de la clase de preadolescentes impartida por la maestra Ilsi Maldonado. El versículo es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Gracias. Hermanos y amigos oyentes, le damos la honra y la gloria al Señor por este tiempo que compartimos y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que estén pendientes de las próximas transmisiones para poder seguir nutriendo nuestra alma y nuestro espíritu. Le damos la honra y la gloria al Señor por este tiempo. Dios les bendiga, hermanos.